¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a comenzar con la doctora Connie Alicio, ¿sí? Y vamos a seguir hablando de las restauraciones dentales. Connie Alicio. Bueno, continuando con todas estas restauraciones de tipo preventivas en cuanto a no colocar quirúrgicamente un implante y para poder aprovechar esos soportes que los dientes naturales nos dejan, existe una solución que actualmente es muy utilizada, sobre todo por la estética que permite, que son las carillas de porcelana. Cuando una pieza se mancha, ha tenido caries muy grandes, se le han repuesto varias obturaciones o varios composites, pero se manchó, se pigmentó por los vinos tintos, el café, el mate. Hay toda una serie de sustancias y pigmentos que lo manchan. Entonces, por más que se haga una muy buena restauración en composite, persiste esa coloración opaca que queda. El paciente me dice, doctora, pero cuando me da la luz de frente, el diente se ve como más oscuro, como grisáceo, queda feo al lado de los otros. Entonces, ¿cuál es una solución biológica, preventiva, económica y muy estética? Las carillas. ¿Por qué? Porque actualmente vienen un tipo de carillas que son muy delgadas, son apenas una laminilla de porcelana. Se toma la pieza a la cual uno quiere que puede hacer todo el sector anterior, 1, 2, 3, depende la coloración que tenga. Se toma una impresión, se envía al laboratorio, el laboratorio por inyección prepara estas carillas, que al ser hecha en un horno de cerámica por inyección, permite una tecnología que evita que ese material tenga porosidades. Al no tener porosidades, no sé, que son burbujitas de aire, para que se entienda, en algún punto de esa corona, hace que esos puntos sean ángulos débiles y que puedan sufrir una fractura. Estos nuevos materiales, las porcelanas inyectadas, la precarilla de porcelana, que es adherida mediante cementos de última generación, permiten, además de reforzar al diente, unificarle el color, las grandes caries que puede haber tenido de procesos y obturaciones anteriores, se refuerzan. Entonces nos queda una pieza dentaria, como ustedes pueden ver en la secuencia. Primero se ve el diente manchado con ciertos pigmentos o coloraciones, o muy blanco, decalcificado. Generalmente esto ocurre con los brackets. Al terminar un tratamiento de ortodoncia, cuando se despegan los brackets, hay o una coloración amarillenta amarronada, o el diente se decalcificó, porque no recibió el fluido de la saliva que lo mantiene en cierto estado. Entonces, ¿qué hacemos? Si son dos piezas que están decoloridas o manchadas, se suelen poner en forma en pares. ¿Para qué? Para que no exista el contraste del color de una pieza que está al lado de la otra. O sea que se pueden ir poniendo dos centrales, dos laterales, dos caninos, o bien cualquier otra pieza que pueda haber sufrido una fractura, un desgaste, una caries muy grande, en forma separada, se pueden fortalecer, repito, embellecer y fortificar dientes naturales, sin la necesidad de hacer un desgaste de 360 grados para colocar una corona, que además, en la mayor parte de las veces, de los casos, es necesario hacer un tratamiento de conducto. Y voy a pasar a lo que es el prevenir las caries, sobre todo en el sector anterior. Estamos acostumbrados a ver que cuando pasamos el cepillo en forma vertical, suele ocurrir que el cepillo sale con sangre, nos sangra la encía. Cuando esto ocurre, nos está indicando que en el lugar donde hay un sangrado, puede deberse a diferentes causas. En las mujeres podemos pensar en cuestiones hormonales, cuestiones de problemas y alteraciones hormonales. En los hombres
raramente por cuestiones hormonales, sino que hay en el sector donde el sangrado es mayor una inflamación, una gingivitis. Esta gingivitis, esta inflamación de la encía, suele llevar a una retracción y en los espacios donde la placa bacteriana se filtra, produce las llamadas o contracciones de las encías o caries de cuello, como habitualmente se llama. ¿Cómo combatimos esto? Con cepillos adecuados, cepillos no muy duros, cepillos que cuando uno realiza el masaje no lastimen, no pinchen la encía. Si sangra, ¿no me lo tengo que cepillar? No, todo lo contrario. Si el diente, la encía sangra, hay que cepillarlo, se cepillaba 2-4 veces al día. ¿Por qué? Porque al aumentar la incidencia de la limpieza, las bacterias no van a poder persistir en ese film bacteriano. También tenemos otras opciones. La colocación, en otro programa se los voy a comentar, es la colocación de un gel con antibiótico que puede ir colocado por debajo en ese bolsillo de la encía. Permanece por espacio de 30 a 40 días sin necesidad de tomar antibióticos por vía oral, que hay muchos pacientes que se quejan, les produce alteraciones en la flora intestinal. El valor de vivir. A veces uno mira el contexto social, lee los diarios, ¿no? La violencia que hay en este país y también se traslada a la casa, al vínculo familiar, a los amigos. Ahora, ¿cómo vamos restaurando todo esto que nos pasa? ¿De qué manera empezamos a dialogar? Gloria Bredice. Bueno, gracias Cecilia. Realmente esta negatividad que vemos y agresión y un poco de violencia que vemos en los vínculos nos lleva a plantearnos a todos. Nosotros desde la psicología humanística, desde el counseling, tratamos de aportar muchísimo a todo esto porque vemos como que como que hemos perdido un poco las pautas de la mejor manera de vincularnos. Y una de las cosas que obra para que estos vínculos se tornen a veces violentos o muy críticos o muy conflictivos son los que llamamos las polarizaciones. O sea, cuando en un vínculo, padre-hijo, madre-hija, o hijo, pareja, ¿no es cierto?, se establece una polarización, digamos, un estereotipo y de repetitivo de un mecanismo en el modo de vincularse, incluido, me estoy refiriendo a los casos de violencia en el vínculo, que yo no le llamaría de género, le llamaría violencia en los vínculos. Pueden ser los padres con los hijos, en la pareja, el hombre con la mujer con el hombre. Siempre hay dos en el vínculo, ¿no es cierto? Entonces, estos tipos de mecanismos enfermizos del vínculo comienzan siendo como un juego polar psicológico. Entonces, por ejemplo, te voy a mencionar algunos. Sometedor, sometido. O sea, hay uno que trata de ser más fuerte que el otro y el otro que se siente, por supuesto, o sea, más débil o se somete a los designios de esa psiquis o de esa presencia más autoritarista o como más fuerte. No te hablo en el caso de un niño porque, bueno, el niño de por sí es vulnerable, ¿no es cierto? O un anciano. Ese tipo de vínculo en donde hay dos polaridades, lo que se hace es se lo trata en terapia de pareja, o la persona que le pasa puede acudir a una consulta o puede trabajar en algún taller, que nosotros en Fundación Tendrel ofrecemos, por ejemplo, para ver cómo está involucrado en esa relación. Es como si fuera independiente de lo que yo deseo. Es como si doy la vuelta, intento y caigo en el mismo lugar, o siento otra vez lo mismo. Es como un patrón que donde interviene, nosotros le llamamos un patrón sistémico, en donde eso sistémico se reproduce una y otra vez y parece como que ata, pero a las dos personas es lo mismo. Otra de las polaridades que nosotros tenemos es el controlador, por ejemplo, con el perseguido. O sea, el que está todo el tiempo en control de alguien, que se la pasa todo el tiempo tratando de ver cómo escapa ese control.
Bueno, ese tipo de patrón entre dos, ese juego psicológico, también como le podemos decir, es también muy nocivo y necesita de trabajarse para poder salir de ese patrón, para poder descubrir el mecanismo y en algún punto transformar el vínculo. Otro de este tipo de cosas que nosotros tenemos, podemos, que también se alude en lo social, que también trabaja en lo social, en la macrosocial, que es en los victimarios y víctimas. Digo en la macrosocial porque hay muchos modos de funcionamiento sociales que establecen, digamos, actitudes victimarias que buscan víctimas de un lado y las víctimas del otro. Pero puesta en el vínculo, podríamos decir que sería aquel que siempre quiere establecer su lugar de poder, llegando inclusive a la violencia, lo cual sería y lo convierte en un victimario, y el otro que siempre es lastimado y que queda en el lugar de a quien convierten en una víctima. Entonces, frente a este tipo de cosas, en este enfoque humanista de la psicología y de los vínculos, se está trabajando muchísimo en la necesidad de que ambos, de los que están en el vínculo, lo puedan ver cada uno o lo puedan ver en forma conjunta y se reaprendan, se dejen esos patrones de vinculación y se reaprendan, se transformen y podamos tener una manera de vincularnos mucho más sana. Valor de vivir. Ay, qué rico es comer, o mejor dicho, alimentarse, nutrirse, ¿sí? Por eso yo le preguntaba al doctor Chesta en qué se basa la comida ayurvédica, de qué manera uno puede entrar en ese mundo para estar mejor. Carlos Chesta. Ahora en noviembre vamos a tener un encuentro de Ayurveda y van a venir chefs ayurvédicos de Perú, Brasil, Chile y también va a haber gente de Argentina que van a cocinar todo desde el punto de vista ayurvédico, comidas hechas según el Ayurveda, pero con platos típicos de cada país. Claro, que no se pierdan los platos tradicionales. No se pierdan. Por ejemplo, el guiso. La comida peruana es muy rica. Hay un principio que no es mezclar muchas proteínas. Y en el guiso de lentejas, si vos le pones chorizo, panceta y carne de cerdo, se vuelve un alimento muy difícil de digerir para el cuerpo. Hay personas que lo digieren bien, pero hay otros que no lo van a digerir bien. No es el problema de la lenteja, el problema es lo que le agregas. Claro. Bueno, por ahí está la ignorancia y las tradiciones. Sí. O sea, porque de hecho para el cuerpo es muy difícil digerir alimentos. Por ejemplo, imagínate vos comes pollo, carne de vaca y pescado. Para el cuerpo se le complica un montón porque son alimentos proteicos que tienen distinta composición de aminoácidos y de grasa y se le complica para digerirlo. No es fácil de digerir. Casi nadie lo hace. Vos comerías pescado, pollo y, por ejemplo, matambre de cerdo. No, ¿se te ocurriría hacer eso? No. El curso de cocina, bueno, lo venimos haciendo periódicamente, una vez por mes, porque es temático y lo enfocamos desde el punto de vista de saber qué recetas tenemos que hacer en distintos grupos de alimentos, en alimentos los más nutritivos, proteicos, cereales, que tienen una forma de cocción, según el Ayurveda, y vegetales. ¿Pero en qué se basa la comida ayurveda? En definitiva, de lo que comemos nosotros diariamente, los normales. Salir de eso y entrar al mundo ayurvédico, a la medicina ayurvédica. Sí. ¿En qué No, muy pocas cosas. Es solo cuidarte y saber que hay alimentos que depende de la estación y tu biotipo, y alimentos que no son recomendables y otros que sí. ¿Y si tenés el grupo familiar, cómo haces? ¿Tenés que cocinar para cada uno? No, es muy sencillo, porque uno se imagina, ¿viste? Como comer una comida india. No, nada que ver, es saber complementar los alimentos, o sea, saber que si en el almuerzo sobre todo uno tiene que tener alimentos proteicos con aminoácidos completos, que son lo que nos nutre. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere comer sano y come vegetales, que es espinaca, con arroz integral. Sí. Pero esos alimentos le están faltando aminoácidos para tener proteínas completas. Entonces el cuerpo, si vos hace mucho tiempo eso, se desnutre. Por más vegetariano y que comas arroz yamaní, ese tipo de cosas, porque no te está faltando, o mejor dicho, te está faltando de agregarle el alimento proteico. Que pueden ser desde carnes, digamos, hay como distintos niveles. Carne que tiene mucha grasa, que por ahí no es tan sano comer mucho, a legumbres
que son más saludables, no tienen aminoácidos tan completos como la carne, pero también tienen sus problemas de digestión algunas personas. Depende de la constitución. Hay personas que las legumbres le van a dar gases y otros que no. Entonces uno tiene que saber que, por ejemplo, la mejor proteína es la clara de huevo. Claro. Porque tiene aminoácidos completos y no tiene grasa. La carne tiene aminoácidos completos, pero tiene mucha grasa, un 20% más o menos de grasa entre las fibras musculares. Entonces vos sabiendo eso, sabés cuál es tu mejor proteína, dependiendo de tu biotipo, de la estación del año y del estado de salud que tengas. Si tenés colesterol muy alto, no te conviene comer mucha carne roja. ¿Tá? Más vale comer carnes blancas o clara de huevo o legumbres. O sea, uno hace una evaluación y cuando vos sabés qué constitución tenés, cuál es la época del año, sabés qué es mejor adaptar o no. A lo largo del año uno saca la cuenta de la cantidad, porque el cafecito de la mañana y el cafecito de la tarde. Es decir, Sí, cuánto café... Claro, y a lo largo del año, ¿cuántas medialunas te comiste? El café tiene cafeína y eso genera liberación de adrenalina, o sea, te aumenta un poquito el estrés. Cuando vos estás medio cansado o dormido, está bueno, pero cuando uno viene medio alterado y pasó de rosca a tomar café o la bebida de la cola con cafeína, que también tiene, sabía que tiene un vasito de la cola, No sé, yo eso no lo tomo. tiene la cafeína de un café. Es como si tomara un café, un vasito, y los chicos lo toman. Entonces te va acelerando. Si vos estás muy acelerado, va a terminar más acelerado. Pero entonces en el desayuno un café con leche, con tostadas y medialuna, eso, olvídate. Y no es sano porque todo lo que sea harinas refinadas, digamos, el almidón de la harina es glucosa ramificada. Para el cuerpo es azúcar. Y el café tiene adrenalina, o cafeína que aumenta la adrenalina. No es lo más sano, no es algo muy saludable. Lo puedes tomar, no hay problema, pero tenés que saber si No, tenés que saber si es conveniente. No, si vos estás muy con insomnio, con mucha ansiedad, mucha angustia, tomar café no es lo más recomendable. Le vas agregando al cuerpo más cosas de lo que te está pasando. Sí, es como tirar queroseno al fuego. No, vos decís, ay, tengo mucho fuego. Bueno, no te va a servir. El valor de vivir. 20 y 21 de agosto está en Rosario, en el Centro Alvear, ¿sí? Que dirige el doctor Chesta. Hay un curso de digitopuntura, ¿sí? Y el doctor Iraola lo da. Es importante porque vos aprendés, ¿sí? Viste, en estos tiempos de estrés, uno tiene que saber vos, todo. Yo siempre insisto en vos y toda tu familia, ¿sí? A aprender lo que es la digitopuntura. Y bueno, y cuando tu familia está mal y vos está mal, te haces unos masajitos, te vas conociendo para estar mucho mejor. A ver, ¿cómo te puedo decir? La manía de decirnos siempre, yo tengo la culpa de esto, tengo la culpa de aquello. ¿Y cuál es la diferencia entre culpa y hacernos responsables? Especialmente nosotras, las mujeres. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y el tema de Alejandra Stamateas. Las mujeres que nos encanta agarrarnos las culpas de todos lados, ¿viste? Y decimos, bueno, sí, yo debo tener la culpa de que mi pareja no funcionó, yo debo tener la culpa de que mis hijos estén mal, yo debo tener la culpa de que nunca hice nada bien, Entonces todo el tiempo nos echamos la culpa en lugar de hacernos cargo, de hacernos ser responsables, que es muy diferente sentir culpa a ser responsable. Nosotros venimos criados, yo no sé allí en Rosario, pero en Buenos Aires, criados con esta crianza de culpa, pero no responsabilidad. ¿Culpa qué es? Mirá lo que hiciste, ¿a vos te parece? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? En lugar de decir, mira, esto pasó, ¿cómo lo vas a resolver? Claro. O sea, lo único que tal vez hacían nuestros padres, nuestros abuelos, porque no sabían, ¿no? Porque no sabían cómo hacerlo, era echarnos la culpa sobre algo y que nos sintiéramos mal, Claro, no reparar. Claro, y ellos se sacaban su culpa y sus conflictos También. y la trasladaban. Exacto, pero no reparar un asunto. Y nosotros tenemos hoy la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cómo reparar los asuntos. No, que no se sientan culpables, ya está, vino la culpa, sácatela de encima. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer esto que metí la pata, acá que hice esto mal? Acá? Bueno, ¿cómo voy a hacer ahora para resolver esa situación? No quedarme en la culpa. Y eso es lo que le ha pasado a muchas mujeres. Están encerradas en plena culpa. Sí. Lo que le pasa a una mujer maltratada. Bueno, eso es un tema. Pero
Generalmente la culpa te deja anclada en el pasado y arrastras y arrastras y arrastras y no te deja ser feliz. Lógico. Yo no sé si el te otro, anula. claro, no sé si es la culpa o el otro que te la trasladó para joderte la vida. Las dos cosas, pero lo peor es cuando nosotros aceptamos esa culpa, cuando convivimos con la culpa. ¿Por qué la aceptamos? ¿Que hay una autoestima baja? ¿Por dónde Claro. pasa? Generalmente tiene que ver con nuestra infancia y tiene que ver con las palabras que nos decían de chicas, con las vivencias que hemos tenido. Por ejemplo, hay mujeres que fueron abusadas, que fueron violadas y sin embargo sienten culpa. ¿Por qué? Porque le hicieron sentir culpa, porque le enseñaron que eso no, vos habrás provocado, vaya a saber qué. Y esa culpa quedó instalada. En lugar de sentirse como esa víctima, fue la víctima de una atrocidad, ella se siente culpable. Y esa culpa la arrastra por siempre y para siempre. O una mujer casada con un hombre que le dijo, sos una estúpida, sos una tarada, no servís para nada, si yo no estuviera con vos, ¿qué harías? Porque vos, la plata se te va entre las manos, no sabés administrar. Claro. Entonces, esa mujer creció con estos conceptos, ya los tenía de antes, porque para poder haber hecho una pareja maltratadora es porque venía con esos conceptos de antes. Se repite la historia. Claro, alguien ya le había dicho antes, no serví, no valés y demás. Entonces, ¿qué le pasa a esta mujer? Queda con culpa y dice, ya sé, como soy culpable de algo, no sé de qué, pero de algo soy culpable, entonces yo necesito castigo. La culpa siempre está asociada al castigo. Entonces yo me voy a buscar la manera en que me castiguen. ¿Qué mejor manera que encontrarme un hombre que me golpee? Es como trabaja la mente. Cómo trabaja la mente, Exacto. aparte cómo el otro, fíjate el daño que produce, máxime a sus seres queridos, ¿no? Pero lógico. Y es el gran conflicto de tantas mamás que son golpeadas, que dicen yo me quedo por mis hijos. Y es uno de los peores errores que puede hacer. Porque ese hijo o esa hija está mirando esa situación de maltrato y la va a volver a repetir. Pero hay situaciones, yo lo he vivido mucho en el programa y lo he tratado muchísimo este tema, hay situaciones donde económicamente vos no podés salir, hay una dependencia y hay muchos organismos oficiales pero no se resuelve nada. Entonces vos ves que las mujeres dan vueltas y terminan Sí. y no se hace nada por ese violador, por ese maltrato, al tipo no se lo saca, es que lo he hablado 1000 veces este tema, le digo, pero ¿por qué no lo sacan y lo rehabilitan a él? Claro. En vez de sacarlo porque Muchas veces, mira, yo lo que tengo entendido, he hablado con abogadas, abogados, que no quieren tomar los casos, las denuncias de maltrato, casos de maltratos, porque lo que pasa con la persona maltratada es que muchas veces, si no está sanada totalmente, vuelve a entrar en el círculo del maltratador. Una relación enferma, Claro. hijo, mujer. Exacto. Entonces, cuando el abogado está en proceso para hacer algo, ella dice, no, detenga todo. Ya me reconcilié, estoy bien. Él va a cambiar, él me prometió que va a cambiar. Claro, y ella quiere Y lo cambiar. creen, claro, y lo creen sinceramente y le vuelven a dar otra oportunidad y otra oportunidad. Por eso muchos abogados dicen, no, yo no quiero tomar un caso así porque sé cómo es esto, es como un círculo vicioso. Entonces es muy difícil, pero yo creo que las cosas están cambiando hoy porque las mujeres se están atreviendo cada vez más. Por ejemplo, con tu programa. Vos le das información, vos le decís, de esto sí se puede hablar, de esto hay que hablar y se puede hacer algo, y les abrís los ojos, ¿entendés? Entonces las mujeres ahora, ¿por qué? Porque si no, como yo te decía antes, los hijos van a recibir la herencia de esa mamá. Valor de vivir. Yo estaba comentando recién con el cámara que me encanta el tema de los chakras, ¿no? Y cómo lo podés armonizar, ¿sí? Qué tipos de chakras tenemos, cómo se llaman, qué función cumple y cómo lo armonizamos. Roxy Taxone te cuenta. Bueno, cada chakra tiene una función específica en nuestro cuerpo. Si nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, del chakra raíz o chakra base, El primer chakra representa el mundo material, la gravedad de la materia que tira hacia adentro, la fuerza que endurece la energía en la forma y crea la densidad que experimentamos en la forma del mundo físico. que es el primer chakra, que lo podemos encontrar ubicado
energéticamente entre lo que sería el ano y los genitales, mirando hacia abajo, y es de color rojo, porque esa es la vibración del chakra, vibra en color rojo. Gira para un lado o para el otro, depende si es hombre o es mujer. Entonces, y tiene una función. La función de este chakra es enraizarnos en la tierra. Tiene que ver con esto primordial, que es cuando nacemos, que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo material, ¿sí?, está relacionado con este chakra. ¿Pero el cuerpo tiene algún dolor? ¿Te lo está manifestando? El chakra, ahí vamos, con este chakra tiene una vinculación directa con glándulas. La vinculación del chakra raíz está vinculado directamente con las glándulas suprarrenales, que son las que están ubicadas sobre los riñones. Y el miedo y todo esto. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque como tiene que ver con el chakra de la supervivencia, o sea, ¿cuál es el miedo? De que la especie se extinga, ¿sí? Entonces, cuando tenemos problemas en los riñones, ¿sí?, cuando estamos con situaciones de temor, de pánico, cuando tenemos este problema para tener un contacto con la tierra o hacer o manifestar cuestiones que tienen que ver con nuestros proyectos, pero manifestados en la tierra, con aquellas cuestiones que tenemos miedo a que me falte, ¿sí? Por eso esto de la supervivencia. Cuando hablamos de supervivencia es decir, que no me falte el alimento, que no me falte el lugar donde tengo que vivir, que no me falte el abrigo. Pues tendremos que ver desde qué tiempo, cuánto hace, si tiene que ver con un mandato, si es algo que está que lo aprendimos como que era así y entonces vivimos, viste que hoy por hoy hablamos mucho de los mandatos, de las creencias. Bueno, me hablabas un poquito hoy que decíamos la relación entre los padres, los abuelos, la familia, los ancestros. Uno de los grandes problemas justamente de la supervivencia es normal que exista en la humanidad. Claro. Ahora, que no perdura en el tiempo. pero claro, eso. si no perdura, o sea, si yo estoy siempre con ese tema, obviamente voy a tener ese chakra desequilibrado. Mirá. O sea, hay varias maneras de ver un chakra desequilibrado. Una de las maneras, los reikistas que están bien entrenados pueden escanearlo con la mano y va a encontrar una disfunción en el chakra porque la energía fluye hacia el chakra de una manera no armónica. Entonces lo puede descubrir con el escaneo de la mano. ¿Y eso le pasa tanto al hombre como a la mujer? Sí. Cualquiera puede tener una disfunción en el chakra. Ahora, lo podemos también ver con el péndulo. Yo mido con un péndulo y ver si ese chakra está en armonía o en desarmonía. Y sabes cómo está. De acuerdo a cómo hace el giro, cuán amplio es el giro también que está haciendo. También nosotros tenemos ese equipo que a veces lo hemos nombrado acá, que es el RFI, que a través de frecuencia energética hace de ver cómo está ese chakra a nivel psicológico y físico. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Bueno, nosotros con Reiki tenemos una gran ayuda, una gran herramienta que nos permite armonizar el flujo de la energía hacia el chakra. Pero decía, bueno, pero yo no sé Reiki. Bueno, yo debería andar a aprender, pero bueno. Claro. Pero si no, una de las formas de equilibrar el chakra es, por ejemplo, utilizar el color de ese chakra en ropas, por ejemplo. Lo podés equilibrar con alimentos que tengan que ver con la vibración de la tierra. Por ejemplo, todo lo que está oculto en la tierra. También lo podés equilibrar con sonido. Y como está vinculado, como vuelvo a repetir, está totalmente vinculado con las glándulas endocrinas y a su vez después con nuestros órganos, porque justamente ¿qué hace un chakra? El chakra hace de transformador de energía. O sea, la energía llega a nosotros, él la absorbe, la transforma ¿para qué? Para que llegue a las estaciones, que yo digo, las estaciones, ¿cuáles son? Las glándulas endocrinas, donde desde allí generan las distintas hormonas y después se va, o sea, la energía va a todo nuestro cuerpo a través de los meridianos que tanto han nombrado los chinos. Claro. O sea, los meridianos que son las autopistas por donde pasa la energía. El valor de vivir. El doctor Tobaldo vino contando y
más que nada siempre nos educa, ¿no? Desde la medicina biológica. Y hoy vamos a hablar del sistema neurovegetativo, ¿sí? ¿Nos maneja? ¿De qué manera? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué problemas tenemos, sí, cuando está, bueno, un poco desequilibrado el sistema neurovegetativo? El doctor Daniel Tabaldo. El sistema neurovegetativo es, digamos, es una parte del sistema nervioso central que maneja todo lo que es incompatible con la voluntad. Por lo tanto, maneja la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el tamaño de las pupilas, la piroerección, toda una serie de cosas en el cuerpo que nosotros no podemos modificar por nuestra voluntad. ¿Pero una falla de la persona? No. Esa es la función del sistema neurovegetativo. Ahora, ese sistema neurovegetativo está condicionado por dos grandes sistemas, que es el sistema simpático y el parasimpático, y por un montón de sustancias que son neuroquímicas a las cuales comúnmente llamamos neurotransmisores. Esas sustancias son péptidos, son proteínas, provienen del metabolismo proteico. Y cada neurotransmisor tiene una función que se cumple sola y única vez cuando se acoplan a su neuroreceptor. Entonces, yo, para que se active el sistema que pone en marcha el sueño, tengo que tener el neurotransmisor melatonina acoplado a su neuroreceptor. Entonces ahí se activa el sistema y voy a iniciar el ciclo del sueño. Y como eso hay un montón, son varios, más de 30. Entonces, ese sistema tiene que funcionar bien en orden. Pero ¿qué pasa? El problema más fácil de complicarlo, lo que más complica este sistema, es la aparición de la histamina. ¿Qué es eso? La histamina también es un neurotransmisor que se forma en el organismo a través de una serie de proteínas X que están en determinados alimentos. Esos niveles altos de histamina en el cuerpo, hay un problema con la histamina que es dónde se acopla. Yo dije que el neurotransmisor se acopla con su neuroreceptor. No sucede lo mismo con la histamina. La histamina entra en cualquier neuroreceptor y se queda ahí. Entonces, si me ocupa los neuroreceptores de la melatonina, los neurotransmisores de melatonina enérgicos van a empezar a dar vuelta por el organismo, no van a tener dónde acoplarse y vos vas a tener como síntoma que no te puedes dormir o tenés trastornos del sueño. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso sucede. Colon irritable es una enfermedad neurovegetativa. Cuadros de hipertensión, cuadros de hipotensión, cuadros de arritmia, o sea, aparición de cuadros de taquicardias o bradicardias que nosotros llamamos paroxísticas. O sea, todo lo que tiene que ver con que normalmente nosotros como una manera simple y fácil y entendible le decimos a la gente que suceden con el estrés. Y en realidad el estrés no produce absolutamente nada, sino que exacerba lo preexistente. Entonces, si yo tengo una condición determinada y soy una persona que tiene el pH gástrico muy bajo y vivo pendiente de eso y cada vez que como mal tengo gastritis, cuando me agarra la locura y en un pico de estrés voy a tener gastritis porque va a exacerbar lo preexistente por acción del neurovegetativo. Entonces es muy interesante y eso sí que es muy, muy importante a tener en cuenta y a rever toda la conducta médica. Esto lleva a rever toda la conducta médica. Porque por la condición de tratamiento de los pacientes. De hecho, hace unos años que existe una especialidad que se llama psicoinmunoneuroendocrinología, o llamada medicina del estrés, que es una especialidad médica que está abocada precisamente a este tema, porque trabajan en conjunto lo psíquico, lo inmunológico, lo neurológico y lo endocrino. Entonces, hoy hablar de un hipotiroidismo como enfermedad propia de tiroides, estamos de acuerdo que puede ser, pero está la posibilidad, y amplia la posibilidad, de que el lío esté en otro lado y el órgano afectado sea la tiroides. Y yo estoy medicando a la glándula tiroides, estoy poniendo hormona en el cuerpo, porque esa glándula no está funcionando bien, y en realidad tengo que solucionar otra cosa
Y una vez que pasé los 6 meses o un año de tratamiento, estoy haciendo claudicar esa glándula y la dejo sin ninguna posibilidad de reestructurar todo. Entonces, ese es el tema. Hay que hacer un rever todo dentro de la clínica y dentro de la manera de tratar a los pacientes. ¿Y en el escáner esto salta? O... Salta la alteración neurovegetativa, la informa como tal. O sea, cuando habla de neurotransmisores, me informa que hay neurotransmisores alterados. Y determinadas proteínas y determinados aminoácidos me dan la información a mí de cuáles son las sustancias que no se están produciendo o están muy aumentadas. Generalmente esto se inicia con un trastorno hepático, con un trastorno de la síntesis proteica que me hace que me aumenten los aminoácidos libres en sangre porque no hay alta producción de proteínas a partir del hígado. Entonces esos aminoácidos que están aumentados hace que disminuya y se altere todo el sistema neurovegetativo porque no hay neuropéptidos, no hay neurotransmisores, circulantes. El valor de vivir. Adriana Torres hoy va a hablar de las flores. Entonces, yo te cuento una historia chiquitita. Me acuerdo que mi madre estaba internada, entonces no me acuerdo que le dolía. Y vino un médico, y entonces me dice, mira, ya se le va a pasar el dolor, yo le voy a dar esto y se va a dormir. Y se durmió, y no sé, le dio una aspirina. Entonces yo le decía a Adriana Torres, le digo, mira, a partir de esa historia te pregunto, ¿las flores también dan un efecto placebo? Ella te cuenta. Adriana Torres. Está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque primero que cuando nosotros tomamos flores, un preparado floral, esto no significa que la persona vaya a dejar de ir al médico o a tomar sus remedios o a hacer el tratamiento que está haciendo con el médico, ¿está? Nosotros en ningún momento decimos que esto reemplaza ir al médico. Esto primero es muy importante tenerlo claro porque en el caso de la mayoría de los terapeutas florales no son médicos. ¿Estamos? Sí es verdad que hay muchos médicos que están utilizando la terapia floral y hay muchas farmacias que también los preparan. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las flores, ¿sí? La flor es preparada en un ambiente realmente fantástico. Cuando este sistema prepara las flor está, y lo hablábamos en el micro anterior, está conectada directamente a la planta. Entonces, el terapeuta, ¿qué hace? El preparador lleva, ¿sí? Un cuenco de cuarzo, ¿sí? Con agua de manantial y coloca la flor dentro del agua, pero sin sacarla de la planta. Entonces, se coloca el agua. Esa agua, bajo la infusión del sol, ¿sí? Con el efecto del sol, va a ir dejando toda su impronta, todo su arquetipo, toda su energía. Eso para lo cual está preparada o vino al planeta. Entonces, esa flor larga todo ese potencial. Esa agua vibrada, después de unas cuantas horas de infusión solar, se retira y se la mezcla con brandy. El brandy es un coñac, exactamente. Se lo mezcla con brandy. ¿Para qué? Porque esto lo va a conservar. De hecho que el doctor Bach, cuando mandaba las flores al mundo, las importaban como brandy, porque no había forma de identificarle ningún compuesto químico. Las flores no tienen química, no son machacado de flor tampoco. Es solamente la vibración, la energía de la planta. Entonces, de esa tintura madre, la persona que prepara las flores, de allí prepara los frasquitos que llegan a las farmacias, a los terapeutas que trabajamos con flores. Entonces, de ese frasquito, ¿sí? Se van a preparar diluciones, porque trabajamos bajo el mismo preconcepto que la medicina homeopática y que la antroposofía, un principio de dinamización
y de hacemos que la cantidad de gotitas son mínimas, es muy poquitito, luego se dinamiza y eso es lo que se toma. Cuanto más diluciones se tienen, dice la homeopatía, más efecto nosotros tenemos. Entonces, esto es lo que hace. Ahora bien, volviendo a tu pregunta si esto puede ser un efecto placebo, la conclusión que yo te puedo decir es que las flores trabajan en un plano muy sutil. Y por ejemplo, yo he hecho pruebas y experiencias con gente en donde no les he dicho para qué les estoy dando un elixir. Suponte, entre mi grupo de alumnas, ellas ya conocen, por ejemplo, las flores. Entonces, si yo les digo, te di tal elixir, ¿qué hacen? Están pensando en el elixir y pueden hasta puentearlo, está de alguna manera consciente. Entonces yo les doy el elixir y no les digo cuál les doy. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la persona lo toma, llega a la semana siguiente, a los 15 días, a los 20 días, y le pregunto, bueno, ¿cómo te fue con la flor? Y empiezo a escuchar los cambios que sintió. Y esos cambios que sintió eran los de la flor, aún no sabiendo para qué existía. También es verdad que a veces se hacen test de flores. Entonces, suponte, para una determinada problemática la persona puede que necesite una para los miedos, otra para la incertidumbre, otra para la influencia de las, qué sé yo, de que alguien la manipula, otro para la mujer golpeada, otro para la culposa. Y decimos, bueno, a ver, hay muchas flores que puede necesitar porque hay muchas emociones. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuál? Primero, podemos confiar en la intuición de la persona al momento de entrar en contacto vibracional con la flor. Al pasar la mano por encima, la persona siente cuál es la flor que necesita. Esto es algo que desde el mundo consciente y desde el mundo de la medicina tradicional, claro que nos cuesta entender, porque nadie pasando la mano por arriba de cajitas de medicamentos se daría cuenta a lo mejor cuál es. Pero estamos hablando de distintas sustancias. Estamos hablando de químicos. Acá estamos hablando de algo que vibra, es energía pura. Entonces, vuelvo a repetir, los elixires florales y la terapia floral no reemplaza a la medicina tradicional y no reemplaza a los fármacos que nos va a dar el doctor, el médico. Sí, lo que vamos a trabajar es en planos muy sutiles y esto es totalmente inofensivo, no tiene química, no tiene nada, porque el alcohol que tenía el frasquito de tintura madre, cuando se prepara la dilución que le llega a la farmacia para poder preparar esto, es, digamos, 7 gotitas, es un porcentaje muy chiquitito de tintura madre, de nuevo en brandy. Y el terapeuta lo prepara en agua. ¿Sí? O sea que si vos en agua le pones 4 o 5 gotitas de algo que tiene brandy, no le va a hacer absolutamente nada a nadie porque es mínimo. Y eso sí, la energía que producen y que traen esas gotitas es realmente maravilloso. Y apenas lo empiezan a tomar, el efecto es increíble, porque el efecto de estas flores cambia, no solamente porque las flores son nuestras, porque vibran en nuestro ecosistema, porque están hechas en un hábitat natural, sino también porque estas flores se hacen con la flor viva, no cortada. ¿Cuándo es el curso? El curso inicia el 12 de septiembre, va a ser el segundo lunes de cada mes, son 9 encuentros mensuales y es una hermosa oportunidad, tanto para terapeutas florales de otros sistemas como para personas que nunca habían sentido hablar de flores y dicen, a ver, esto es algo nuestro, es algo que me llama y cómo puedo ayudar a estar mejor emocionalmente y físicamente. El valor de vivir. No reconocemos los errores y tiene una raíz y eso te provoca múltiples problemas y máxime si sos empresaria. Tema de hoy, ¿sí? De María Esther Pedroni. En la medida que uno tiene conocimiento, se va dando cuenta de que nada viene de afuera, de que todo lo que nosotros hacemos, decimos, procesamos, es fruto después de las cosas que nos pasan. Es como el árbol da fruta.
De acuerdo a cómo es el árbol, los frutos y las flores serán más grandes, más chicos, mejores, más cantidad, menos cantidad. El ser humano es lo mismo. El ser humano es lo mismo. Digamos, se niega A a ver. aceptar. Es como que pone afuera todo lo que está dentro. A ver, fíjate, hoy me hablaba una alumna que tienen una distribuidora muy grande de productos que tienen camiones, viajan afuera y demás. Entonces tiene problemas con la gente que maneja los camiones. A ver, ¿dónde está el problema? ¿Está en la gente que maneja los camiones o está en la persona que dirige que no sabe poner las cosas en su lugar? Claro, en la cabeza. Está en la cabeza que dirige. Claro. A ver, todos quieren ser empresarios, pero empresario no es cualquiera. Un empresario tiene las cosas muy claras. Un empresario, cuando vos tenés una empresa de familia es una cosa. Cuando vos tenés una empresa, bueno, hay que manejarla como empresa. No con ese tono familiar de que está todo bien. ¿Mm? Entonces, cuando vos después querés poner orden, toda la gente que te rodea es mala persona. No. ¿Qué hice yo para que esto pase? ¿Cómo fomenté esto? Si yo hubiera puesto las cosas en su lugar de un principio, siendo empresario, realmente empresario, todo este problema no lo tendría. Porque la gente hubiera marchado como tenía que marchar. Yo di lugar a que se hicieran cosas que no estaban correctas, a que todo el mundo se tomara atribuciones. Por ejemplo, uno viene de un viaje y en vez de venir con el camión y ponerlo en el taller donde ese auto, ese camión se revisa, se pone en condiciones, no, a su casa porque es más cómodo. No, a su casa no. Entregar el camión y te vas a tu casa. Pero el camión en su lugar. Entonces, un día, 2 días, 3 días. Después resulta que el camión, en vez de estar parado en esa casa, el camión sale a hacer paseos por ahí. Y es mala persona la otra o vos le diste la oportunidad. Pero, perfecto. Yo Educar a tu entiendo. gente. Pero el empresario también tiene una función, no educar, sino de poner las cosas en orden, porque si no... Bueno, precisamente. Digo, yo te doy esto, pero no te tomes atribuciones por una cosa natural, no te puedes llevar el camión a tu casa. Bueno, pero si yo le doy la atribución de que lo haga, me tengo que aguantar las consecuencias. Y no tengo que despotricar después porque hizo tal o cual cosa. No. Y mira, a ver, es una cosa y otra, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasaría en mi instituto si yo permitiera que la gente entrara y saliera a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. Claro. No, hay una hora de entrada, una hora de salida. Claro. Se trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo, se harán talleres, pero acá adentro no viene nadie. Entonces, uno tiene que ser el que maneje todas esas cosas. Entonces, no pongamos afuera lo que está adentro. Todos somos víctimas de las cosas que hacemos. Los errores que cometemos los pagamos caros, carísimos. Porque no estamos en la mente y el corazón del otro. Nosotros tenemos una manera de pensar. Y el otro tiene una manera de pensar diferente. Y que se tome o no se tome atribuciones. Si yo doy la posibilidad de que se tomen atribuciones, la gente lo primero que hace es tomárselas. Y después, ¿a quién grito? ¿Después la mala persona del otro? No. ¿Por qué yo aflojé la soga en vez de tenerla tirante? Las cosas funcionan cuando son correctas. Para que falta de educación. Que hay Pero, también, ¿no? pero por supuesto. Y hay una cosa importante. A ver, para ser empresario hay que tener una educación especial. Hay que estar formado con una escuela primaria, secundaria, con una parte, digamos, si no universitaria, un estudio avanzado. Hoy comerciante es cualquier comerciante y así le van las cosas. Claro, ir un poquito más allá. Claro, fíjate vos, tengo el caso de una persona que me dice, tiene una empresita chica, entonces no le alcanza, por ejemplo, para pagar los seguros, y los seguros se los paga el marido para ayudarla a que la cosa funcione. Y la otra dice que guarda plata. ¿Y cómo vas a guardar plata si tenés que estar pagando el seguro, te lo está pagando otro para que vos guardes esa plata? Eso no es un negocio que funciona Claro, bien. no va a funcionar nunca. Por eso te digo, empresario no es cualquiera. Claro. Yo voy a tener una empresa, voy a ver qué me demanda la empresa, voy a hacer mis cuentas, mi ingreso, mis egresos, voy a ver qué me queda, qué puedo gastar, qué puedo tener de fondo de reserva. Claro, Eso es un invierno, empresario que maneja claro, bien sus cosas. claro. Pero todo el mundo es empresario y así le va. Después las cosas no van. Pero ¿cómo las manejás? Tener la preparación para hacerlo. Claro. Por eso, a ver, volvemos a lo de antes. No pongamos fuera lo que está dentro. Cada uno es artífice de su propio destino. El valor de vivir.
Viste que en todos los medios salió la agresión del presidente. Bueno, hoy estamos conectados con el coronel Pisolito, el coronel retirado, y de este tema de seguridad sabe muchísimo. Entonces, bueno, lo convoqué para charlar de esto. ¿Qué pasa? ¿En qué contexto estamos mundialmente? ¿Qué escenario tenemos en la Argentina? ¿Y de qué manera se lo tiene que cuidar al presidente? El coronel retirado Pisolito. Mira, la ciencia que yo manejo con la estrategia analiza preferentemente los contextos, no las situaciones específicas. Y bueno, vivimos una situación de altísima conflictividad, empezando de arriba para abajo, lo vemos en el mundo, un mundo que parecía globalizado, que parecía todo tranquilo, algunos hasta habían dicho que se había acabado la historia, lo vemos hoy fragmentado, con atentados que ni siquiera ya exigen ni la preparación ni el uso de un arma, sino que un camión, un cuchillo, un machete, causan estragos. Vemos cómo Europa se fragmenta, esta gran afluencia de refugiados, Gran Bretaña que se va a la Unión Europea, rumores que lo mismo puede suceder con Alemania, con Francia, con España, con el norte de Italia. Eso es en el norte. En el sur, donde vivimos nosotros, en nuestra región sudamericana, lo que prima es el bandolerismo. Básicamente liderado por el narcotráfico. Basta mencionar México con sus cientos de miles de muertos, las bandas criminales, la guerrilla de la FARC, Venezuela, que hoy está al borde de una crisis humanitaria. Vemos los problemas que tienen los Juegos Olímpicos, que deberían ser una fiesta, claro, no lo son tanto. Problemas con las comunidades mapuches en el sur chileno, que también se contagian un poco con nuestra región. De eso, y bueno, ese es el contexto. Así como en el mundo las grandes migraciones están ocasionando atentados y represiones y otro tipo de violencia, en menor escala es lo que sucede en la Argentina. Hoy estamos sujetos a grandes migraciones internas, gente que llega de países limítrofes, gente que se traslada dentro de su propio país, este verdadero auge de los asentamientos informales, de las villas miserias. Sabemos que lo que le pasó al presidente Macri fue justamente en un barrio de estas características, con fuerte presencia del narcotráfico. El contexto ideológico es el de los 70. Claro. Gracias a Dios, y toco madera, no tenemos la violencia desenfrenada de los 70. Pero hoy las balas, los atentados, las bombas han sido reemplazadas por las campañas mediáticas, por los trolls que te asaltan en Twitter o en Facebook. Dentro de menos de un año tendremos otras elecciones, donde otros volverán a ganar y otros a perder, y que haya dirigentes políticos que están hablando de que el presidente se tiene que ir, de que hay que hacer resistencia desde plazas y lugares públicos, me parece francamente una locura. Yo me preguntaría, ¿esta gente que quiere generar este clima es seria? ¿Es una mera dialéctica fruto de que perdió las elecciones democráticamente y hoy se ve acosada, entre comillas, por la gran cantidad de causas judiciales a las que está siendo sometida? ¿O realmente hay un plan, realmente hay una voluntad para alterar el orden constitucional? Todos los presidentes del mundo, lo que yo remarcaba en este artículo, después de la Segunda Guerra Mundial, han adoptado todos, países grandes, medianos, pequeños, han adoptado medidas de protección. La realidad nos llega a todos. Si el presidente Macri cree que él, porque es una persona que es vecina de Buenos Aires, que fue intendente, puede transitar libremente por las calles del país, bueno, yo creo que está equivocado. Los asesores que tiene a su alrededor le tendrán que hacer saber, mire, señor presidente, esta es otra realidad, esta es otra circunstancia, y esto que yo lo planteo como un hecho negativo, cuál es la necesidad que hoy un presidente democrático tiene de tener una fortísima custodia presidencial. Yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de Colin Powell, que cuando le preguntaron por qué no quería ser presidente de los Estados Unidos, que tenía tremendas posibilidades de ganar una elección, dijo, yo quiero ir al baño tranquilo. Claro. Y bueno, es toda una imagen. Claro. Hoy un presidente de un país desarrollado no va al baño solo, lo acompaña algún miembro de su servicio secreto, lo mismo le sucede a su familia, y eso es una realidad terrible, por todo lo que implica, pero tampoco en aras de un provincialismo
o de una comunicación con el pueblo, podemos permitir que el presidente sufra un atentado. Yo creo que ahí está un poco la habilidad que puede tener la gente que roba al presidente de cuidarlo sin que se note tanto. Por eso es que yo te hablo de servicios secretos. No son más las Fuerzas Armadas, no son más las fuerzas policiales de uniforme, o excepto las cuestiones protocolares como es el regimiento de granaderos, que es algo de otra época. Hoy a los presidentes los cuidan cuerpos altamente especializados, vestidos de civil, y que tratan de pasar disimulados. A veces yo lo veía cuando estaba en Washington, iba a un acto donde iba el presidente Obama y había una señora vendiendo diarios, o de un par de... pero no estaban vendiendo diarios, porque el diario tiene un agujero y detrás del agujero había una cámara. Es decir, eso está en la habilidad y en la capacidad de estos servicios, de tratar de pasar disimulados, pero un auto blindado obviamente es un auto blindado, y la seguridad de nuestro presidente es bastante compleja, porque depende de la Policía Federal y además depende del Regimiento de Granaderos a Caballo cuando, por ejemplo, está pasando su tiempo en la Quinta Residencial de Olivos. Hay una casa militar que es compleja, que tiene un grupo aéreo, tiene vehículos, tiene una comisaría dentro de la casa residencial de Olivos. Yo aconsejaría copiar el modelo norteamericano, crear un cuerpo especial, un servicio secreto, que su única y principal tarea sea solamente la custodia del primer mandatario, y que sea independiente de las otras fuerzas del Estado, porque hoy tener un regimiento de granaderos con, no sé, 1000 efectivos para cuidar al presidente en sus actos protocolares, me parece un exceso, y vuelvo a repetir, me parece algo de otra época y ya superado. Preferiría tener un cuerpo de élite, no sé, 100, 150 tipos súper entrenados, vestido de civil, traje y corbata, y bueno, creo que esa es la tendencia y creo que vamos hacia eso. El valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.